Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión comunitaria, donde hablamos del territorio, la vida rural y las formas en que cuidamos o dejamos de cuidar lo que es de todas y todos. Mi nombre es Fernando y hoy hablaremos sobre un tema que parece sencillo, pero que en realidad conecta con debates profundos sobre economía, ecología y organización social, que son los pastizales de ganado ovino como un bien común. El episodio de hoy se titula Lo común se cuida, el pastizal como bien común en San José Aguasuelas. A lo largo de este episodio abordaremos la tragedia de los comunes propuesta por Garrett Hardin, también la teoría de los comunes y la gobernanza desarrollada por Elinor Ostrom, también la historia y transformación de los ejidos en México, los conflictos actuales alrededor de los bienes comunes y claro, el caso específico de San José Aguasuelas. Desde la teoría social y ambiental, este tipo de recurso se define como un bien común. Es un recurso compartido cuyo uso beneficia a varias personas, pero que puede degradarse si no existen acuerdos claros. Y aquí aparece una pregunta clave, o bueno, un par de preguntas claves. ¿Quién decide cómo se usa el pastizal? Y además, ¿qué pasa cuando cada persona actúa por su cuenta? Estas preguntas fueron el punto de partida para una de las discusiones más importantes del siglo XX sobre los recursos naturales. The Tragedy of the Commons. En 1968, el ecólogo Garrett Hardin publicó en la revista Science el artículo titulado The Tragedy of the Commons, o en español, La tragedia de los comunes, ¿verdad? En este texto, Hardin explica un ejemplo que hoy nos resulta muy familiar: un pastizal compartido por varios pastores. Según Hardin, cada pastor obtiene un beneficio individual al aumentar su número de animales. Sin embargo, el daño al pastizal se reparte entre todos, y no solo para los que aumenten la cantidad de animales. Y esto trae como resultado la degradación de este recurso. Hardin concluye que los bienes comunes, si no tienen control, están destinados a la sobreexplotación, y para él las únicas salidas posibles pues son dos: una, la privatización del recurso, o la regulación externa por parte del Estado. Este planteamiento fue muy influyente, especialmente en las políticas ambientales, pero recibió fuertes críticas debido a estas razones, ya que no distingue entre el acceso libre y la propiedad comunal. Además, ignora los sistemas tradicionales de organización por parte de la comunidad, y esto reduce la conducta humana al interés individual. Pero bueno, ¿ustedes creen que las personas de la comunidad siempre actúan solo por beneficio personal o también piensan en el bien colectivo? Eso es algo que es difícil responder, ¿verdad? Frente a esta visión pesimista y poco individualista, la economista Elinor Ostrom desarrolló una propuesta completamente distinta y digamos totalmente contraria. En su publicación The Governing of the Commons, The Evolution of Institute for Collective Action, en 1990, demuestra que con estudios de casos reales que las comunidades pueden manejar sustentablemente sus bienes comunes. Ostrom introduce aquí un concepto llamado gobernanza. Y bueno, ¿cómo entendemos esto? Pues la gobernanza es el conjunto de reglas, de instituciones, de acuerdos, de prácticas colectivas que permiten regular el uso de recursos sin la necesidad de privatizarlos o imponer un control externo. Además, identificó principios de gobernanza exitosos entre cada uno de los ejemplos. Entre ellos, pues son las reglas claras y conocidas por todos, además de la participación en la toma de decisiones, con la vigilancia comunitaria, y con esto pueden, digamos que, hacer algunas sanciones graduales. Esto con el fin de hacer mecanismos para resolver los conflictos. Estos principios no son ajenos a las comunidades rurales mexicanas,
sino que históricamente han estado presentes en los ejidos. Yo aquí pregunto a ustedes, ¿qué mecanismos usamos en la comunidad para resolver conflictos cuando hay desacuerdos por el uso de la tierra? Es difícil, ¿verdad? En México, los ejidos surgieron tras la Revolución Mexicana, promulgado específicamente en el artículo 27 constitucional como una forma de garantizar el acceso a la tierra y con ello evitar la concentración de las tierras en pocas personas, con la finalidad de fortalecer la vida comunitaria. ¿Y en qué se basa el ejido? Pues el ejido se basa en la propiedad social, donde la tierra pertenece al núcleo agrario y las decisiones se toman en una asamblea. Pero también existen usos individuales, siempre y cuando estén dentro del marco colectivo. Durante décadas, los ejidos han sido la principal forma de manejo de bienes comunes en el país, incluyendo a los bosques, algunos cuerpos de agua, territorios comunitarios e incluso los pastizales, y bueno, entre muchos otros ejemplos. Sin embargo, aquí hay algo un poquito turbio. Bueno, desde la reforma al artículo 27 en 1992, los ejidos enfrentan profundas transformaciones. Y un ejemplo de ello pues es la parcelación individual que permite arrendamiento de tierras, la venta de los derechos, y esto en la entrada en vigor de algo llamado dominio pleno, que provoca el debilitamiento de la asamblea, porque al vender los derechos o la posesión, pues la asamblea que está conformada por los ejidatarios se va reduciendo hasta llegar a un número mínimo y con ello la desaparición de los ejidos. Y estos procesos han generado conflictos como el uso desigual de los recursos, además de la pérdida de acuerdos colectivos, y esto por mayor presión sobre los bienes comunes, como en este caso el pastizal. San José Aguasolas y su pastizal viven una situación muy particular. A pesar de que la comunidad se encuentra dentro de los límites del ejido de Ayagualulco, los habitantes de la comunidad no tienen tanto peso o peso nulo en las decisiones que se puedan tomar sobre el territorio que se está habitando. La zona en la que se ubica la comunidad está justo dentro de los límites de las áreas de uso común designadas por el núcleo agrario. Esto puede significar un gran reto en la gobernanza y en la toma de decisiones, pero no necesariamente genera un gran conflicto. Después de escuchar la idea de la tragedia de los comunes y escuchar la teoría de los comunes, además del papel histórico que han fungido los ejidos en México, pues vale la pena traer a esta discusión la vida cotidiana en San José Aguasolas y preguntarnos lo siguiente: ¿cómo se manifiestan estas teorías en el uso real del pastizal comunitario? En San José Aguasolas, el pastizal ha sido históricamente un espacio compartido, utilizado principalmente para el pastoreo de borregos y en ocasiones otros animales. No es solo un recurso productivo, es parte del sustento familiar, de la organización cotidiana y de la relación que la comunidad mantiene con su territorio. Desde la mirada de los bienes comunes, este pastizal cumple con varias características fundamentales, ya que no pertenece de forma exclusiva a una sola persona, su uso beneficia a varias familias y el deterioro afecta al conjunto de la comunidad, y la conservación depende de acuerdos colectivos que no necesariamente son decisiones del ejido. Al mismo tiempo, el pastizal es un territorio social, donde conviven prácticas de cooperación, de saberes locales y también de tensiones. En la práctica, su uso pone sobre la mesa diversas situaciones que generan conflictos o desafíos comunitarios, como por ejemplo, las diferencias en la cantidad de animales por familia, el uso más intensivo del pastizal por algunos actores. También existe el riesgo de sobrepastoreo y desgaste del suelo. Esto provocado por la falta de reglas claras o acuerdos actualizados, además de las presiones económicas para incrementar la producción, principalmente por el cultivo de la papa o incluso del mismo borrego. Esto trae también tensiones entre las generaciones respecto a las formas tradicionales del manejo.
Es importante subrayar algo clave. La existencia de conflictos no significa que la comunidad esté fallando. Al contrario, los conflictos forman parte normal de la vida comunitaria y son especialmente comunes cuando se trata del manejo de bienes compartidos. Aquí es donde dialogan las dos grandes posturas teóricas. Por un lado, Harding advertía que, sin límites claros, los bienes comunes tienden a la sobreexplotación. En San Aguasuelas, este riesgo aparece cuando no hay acuerdos definidos sobre la carga animal o los tiempos de uso de este pastizal. Pero, por otro lado, el caso de la comunidad también confirma lo que planteó Elinor Ostrom. Las comunidades sí tienen la capacidad de organizarse, de crear las reglas propias y adaptarlas a sus condiciones locales. El pastizal entonces puede entenderse como un espacio donde la gobernanza comunitaria no solo existe, sino que puede fortalecerse. Esto nos hace pensar que el pastizal, como un bien común, implica reconocer que su cuidado depende de muchas cosas, de acuerdos colectivos sobre el uso y el descanso del pastizal, además de definir límites justos en el número de animales para que la carga del suelo sea un tanto equitativo, además de la participación amplia en la toma de decisiones entre los ganaderos, los pastores, y esto genera un diálogo constante entre las familias y generaciones que participan en el pastoreo, con una corresponsabilidad y vigilancia comunitaria. Desde esta perspectiva, los conflictos, como el sobrepastoreo, el uso desigual o los desacuerdos, no deben verse como fracasos, sino como momentos claves para reflexionar, negociar y reorganizar colectivamente el uso del territorio. Además de reconocer el pastizal como un bien común, pues nos invita a mirar más allá del recurso en sí y a valorar el tejido comunitario, la memoria colectiva y la capacidad organizativa que tiene San José Aguasuelas. En este sentido, la comunidad cuenta con las herramientas, el conocimiento y la experiencia necesarias para llegar a transformar los conflictos en acuerdos, que mucha falta les hace. Y pues bueno, asegurar el cuidado del pastizal para las generaciones que vienen. Para cerrar, retomemos lo central. La tragedia de los comunes de Harding nos advierten sobre los riesgos de la sobreexplotación. Por otro lado, la teoría de los comunes de Ostrom nos demuestra que la organización comunitaria sí funciona. Los ejidos mexicanos representan una forma histórica de gobernanza de los bienes comunes. En San José Aguasuelas tienen una gran responsabilidad en sus manos, que es cuidar el pastizal, fortaleciendo lo comunitario, porque lo común no se cuida solo, se cuida en colectivo. Muchas gracias por escucharnos, me despido y nos encontramos en una siguiente entrega.